Bienvenidos a Zoom Político, un programa serio y a la vena, con la conducción de Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político. Buenas noches, esto es Zoom Político, como todos los viernes a las 8 de la noche por Red de Comunicación Regional. Me acompaña como siempre en la mesa Manuel Bernales Alvarado, cuya presentación es absolutamente innecesaria porque además conduce otro programa en RCR que es Geopolítica y cuyo talento ya ha sido evidenciado tantas veces que nos vamos a ahorrar una presentación más larga. Pero también nos acompaña en la mesa Guillermo Molinari Palomino. Guillermo Molinari Palomino ha sido, entre otras cosas, viceministro de Gestión Pedagógica y es uno de los mayores expertos del Perú en materia educativa. Está aquí invitado porque vamos a dedicar más de la mitad del programa a hablar de educación, y no solamente en el Perú. Y para eso, Guillermo, entiendo que es de las personas con las que mejor se puede contar y de las que mejor puede aprender nuestra audiencia. Así que ese es el motivo por el que estamos acá. Como siempre, hablaremos luego de la entrevista con Guillermo de la situación internacional y de la situación política en el Perú. Y esto es nuestro horario, nuestra calendarización de este periodo del programa, que esperamos sea satisfactorio para todos los que nos escuchan. Siendo esto, Manolo, ¿algún comentario? Solamente deben saber nuestros amigos, o recordarles más bien, que pueden ver el programa en distintas plataformas de Red de Comunicación Regional en el momento que estimen más apropiado. Y en segundo lugar, que si nos gana, nos embauca, nos conquista, nos olvidamos el programa y lo dedicamos solo a él, así de simple. Bueno, ya nos pasó con Delia Muñoz, así que... Además, una última cosa, este programa, si bien está centrado en la coyuntura, no es tanto en el último minuto de la noticia ni en el alarido del escándalo, sino que es un programa que tiene a la vena, pero con sentido de responsabilidad y al máximo con objetividad y con distintos puntos de vista que vamos combinando, porque así es el mundo y hay que tener un principio de respeto y de pluralismo, nada más. Bien, antes de proceder directamente a la entrevista, vamos a nuestra primera pausa del programa. Estamos presentando Zoom Político. Haz realidad el sueño de la casa propia con Derrama Magisterial. Maestro, maestra, accede a nuestros créditos inmobiliarios y proyectos en Lima, Trujillo y Piura. Siempre pensando en tu bienestar y en el de tu familia. No dejes pasar esta oportunidad. Conoce más ingresando a dmvivienda.org.pe. 60 años. Derrama Magisterial. Construyendo confianza, generando bienestar. Bienvenidos al programa Geopolítica mediante la Red de Comunicación Regional para el Perú y el mundo. La geopolítica, estimados amigos, es una disciplina que se nutre de otras. Su foco central es el poder de los estados, incluyendo su población, su territorio, su economía, su cultura y asimismo los aspectos de seguridad, fuerzas armadas y relaciones internacionales. Bienvenidos. Nuestro país sigue apostando en ser el centro multideportivo de Sudamérica, y esto se debe a las distintas competencias a nivel nacional e internacional
que en nuestro país ha sido sede. Y RCR Deportes ha estado y estará presente en todos esos eventos deportivos, con entrevistas, comentarios y el análisis profundo con cada profesional en cada disciplina. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, somos RCR Deportes con Santino Nicoletti. La Derrama Magisterial te aconseja: siempre revisa tu talón de pago. Si no te descontaron la cuota de tu crédito con Derrama Magisterial, debe ser porque tenías muchos descuentos en tu planilla y por ley no te pueden descontar más del 50% de tu sueldo. O tal vez cambiaste de UGEL y debes actualizar tus datos. No hay problema. Puedes abonar en efectivo y evitar así afectar tu historial crediticio. ¿Dónde puedes pagar? Muy fácil. En las cajas de Derrama Magisterial, ubicadas en todas nuestras oficinas del país. O si lo prefieres, en los diferentes canales del Banco BSP. Oficina BSP, número de cuenta en soles, 193-190-5628-061. Agentes BSP, código de servicio 00900. Número de cuenta en soles, 193-140-5628-061. Transferencia interbancaria BCP al número de cuenta en soles 002-193-001-40-5628-061-14. Al realizar tu pago, no olvides indicar el número de DNI del titular del crédito. ¡Listo! Pagando puntualmente podrás solicitar una ampliación o un nuevo crédito cuando lo desees y disfrutar de todos los beneficios que tenemos para ti. Recuerda que todos tus trámites en nuestras oficinas son gratuitos. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Estamos presentando Zoom Político. Bien, cambiamos al protagonista de nuestro programa. Ahora será Guillermo Molinari Palomino quien se encargue de ilustrarnos sobre el tema de educación, porque cuando hablamos de política en este programa hablamos esencialmente de gestión pública y de la participación de la sociedad en la gestión pública. Así que, Guillermo, quisiera comenzar haciéndote una pregunta. Hace muy poco el Congreso ha aprobado la creación de 22 nuevas universidades. También es cierto que se han creado otras más en momentos previos durante este mismo gobierno y que ya existe una oferta pública además de larga data. La pregunta es, ¿qué tan viable, qué tan sensato es seguir aprobando leyes que crean universidades como si bastara con el papel? En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y a tu pregunta, innegablemente que pareciera que no se han revisado aspectos de orden técnico cuando uno propone la creación de una institución de educación superior universitaria, que tiene varios aspectos, ¿no? Si yo quisiera partir de uno, digo, bueno, ¿y dónde va a ser puesta? ¿En qué terrenos va a ser puesta? ¿Están esos terrenos debidamente ubicados? ¿Están saneados? ¿No? Porque además le están trasladando a varias de estas responsabilidades a las regiones y a las alcaldías. O sea, no es que solo lo creo, sino que después se las traslado, ¿no? Y algunas tendrán canon y otras no tendrán canon, que es lo que ocurre en nuestro país. Y entonces tenemos aproximadamente ahora, con estas 20 que crean, unas 49 universidades creadas durante este gobierno. Cuando precisamente el proceso de licenciamiento de universidades había salido para mejorar la calidad, las condiciones básicas de calidad de las universidades, que son 8 condiciones. Y ahí se tuvieron muchas dificultades, sobre todo las universidades públicas, ¿no? Porque en primer lugar no tenían los recursos para precisamente generar las mejoras en las condiciones básicas de calidad. Partiendo desde las infraestructuras, los laboratorios y pasando por la situación de los mismos docentes, ¿no? Y cuando uno crea universidades debería pensar, ¿y de dónde saco los docentes que van a enseñar en esas universidades? Si es que comienzan a funcionar ya. Lo que ocurre es que en el país pareciera que tomamos algunas medidas desde una perspectiva populista, pues, ¿no? Porque el pueblo, la sociedad, la comunidad me lo pide y yo tengo que crear algo. No es tan así,
¿no? Porque además en muchos de estos lugares donde se ha creado, por ejemplo, se le ha denegado el licenciamiento a institutos, ¿no?, pedagógicos o tecnológicos, sin tener en cuenta que estos institutos, por ejemplo, venían brindando su servicio hace 30 años, 35 años. Y por algunos aspectos puntuales ya se les denegó. Entonces, preguntamos, o sea, ¿cómo es la política que se está aplicando aquí? Para unos, el embudo por la parte más angosta y otros por la parte más amplia, ¿no? Ahí tenemos una gran dificultad. Primero, entender en las condiciones básicas. Y lo otro, en lo que como futuro tiene la universidad, que se debe mover en ejes importantes, porque uno de los ejes es, también quiero abreviar la brecha, ¿no? En el país partimos de un mal paradigma a partir de las familias. Las familias creen que si sus hijos no entran a una universidad, no son profesionales. Entonces lo que nos ocurre es que los estudiantes que salen de la escuela, aproximadamente 400.000, que es uno de los argumentos que utilizan, ¿no?, el 70% postula a las universidades y solo el 30% postula a los institutos. Pero el mercado laboral, ¿qué nos dice? Que requieren más técnicos, ¿no?, más profesionales del área tecnológica que profesionales universitarios. Si solo impulsáramos la educación técnica en el Perú, podríamos estar atendiendo 300.000 plazas que están requiriendo la fuerza laboral en el país, de mano técnica, ¿no? Eso no estamos haciendo. Y por otro lado, en lugar de invertir todo este dinero en crear nuevas universidades, ¿por qué no fortalecemos las que tenemos y por qué no alimentamos la posibilidad de que creen filiales o sedes por la experiencia que ya tienen y poder contar con estos profesionales? O sea, a todas luces, este tipo de medidas innegablemente no van a atender en el corto ni el mediano plazo a las poblaciones. Tenemos muchas que solo se han puesto las primeras piedras o se han nombrado las comisiones, y en estos momentos su desarrollo, su proceso de crecimiento, su proceso de que puedan a corto plazo o a mediano plazo funcionar, están negadas. Esa es la situación actual en lo que se respecta a la educación superior. Y además tenemos procesos de licenciamiento que van muy lentos. Miren, aproximadamente en 7, 8 años que van de licenciamiento de los institutos tecnológicos, que aproximadamente van entre 900 y 1000 que hay que licenciar, solo hasta el momento se han licenciado algo más de 175. Y de los cuales solo aproximadamente unos 15, entre 15 o 20 son escuelas, todos los demás institutos. ¿Cuál es la diferencia? En una escuela sí se puede dar el grado y el título profesional. En un instituto solo se da título técnico, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo estamos habilitando a nuestros jóvenes que están egresando y a los que ya están? Cuidado que ellos terminan siendo un caldo de cultivo precisamente para las pandillas y para todo lo que ocurre como violencia en el país y como delincuencia, ¿no? ¿Cuántos jóvenes, cuántos ninis tenemos? Ni estudian ni trabajan, según las estadísticas. Dinos. Les digo, más de 1 millón de ninis. Casi nada. Casi nada, ¿no es cierto?, de la población económicamente activa. No están trabajando, no están estudiando. Muchos abandonan el trabajo. ¿Cuántos no terminan las carreras? O sea, en el proceso de que de una persona, desde que comienza su educación básica y después debe continuarla, ¿no es cierto?, en esa trayectoria educativa, para que después pueda ser productivo, se integre al mercado laboral, estamos fallando. No le estamos dando la consistencia y las leyes no nos están ayudando. Leyes como esta no nos ayudan en nada. En nada. Hay un tema de orden general que creo que podemos compartir con la audiencia, que es el tema de la enorme diferencia que hay entre la demanda laboral y la oferta educativa. Si uno construye las dos pirámides, están al revés, ¿no? Sí. Se está formando gerentes, ejecutivos, profesionales liberales, cuando la demanda laboral es muy reducida para esas opciones laborales. En cambio, no se atiende a cuadros técnicos de diversos niveles
que son los que precisamente pueden absorber la mayor demanda laboral del mercado. Hay experiencias sólidas, positivas, pero son pequeñas en términos cuantitativos. Pero además estamos creando universidades con carreras que van a desaparecer. Ni siquiera estamos tomando en cuenta las nuevas carreras que van a estar impactadas por todo el tema de la tecnología. O sea, estamos creando más facultades de contabilidad, ¿no? Más facultades que no nos van a dar, porque la tecnología está creando cambios en la medicina, está creando cambios en la ingeniería, está creando cambios en la manera de cómo se aborda todo el aspecto cibernético, ¿no es cierto? Seguridad cibernética. Está cambiando, inclusive las carreras humanas las está cambiando, ¿no? Y entonces, ninguna de estas carreras pareciera que les interesa de que tengan implementación precisamente en estas universidades que se crean, porque también van a requerir de profesionales que estén formados para eso. Entonces la pregunta, ¿no?, cae por su propio peso. ¿Qué estamos haciendo, no? Estamos creando elefantes blancos. Y en este contexto, ¿qué pasa con el Instituto de Formación Profesional, que queda por comas, el CENATI, que responde al modelo viejo, modelo industrial alemán, que ha tenido éxito en muchas partes, pero ¿cómo está ahora eso? ¿Está en esa perspectiva de lo que tú señalas? Pero yo tomaría en el tema del CENATI, que no es la única institución, creo, importante y que anda por una línea adecuada, pertinente, porque ellos parten de un concepto importante: recoger el requerimiento y las necesidades y exigencias de la economía, de la sociedad, ¿no es cierto?, del mundo laboral, para ir también actualizando sus propias carreras. Hay carreras en CENATI que ya no funcionan, que ellos las han dejado de lado y han ido implementando nuevas con nueva tecnología, ¿sí? Así como ellos, otras instituciones lo han venido haciendo, pero son muy pocas. Por ejemplo, Inextel, sí, ¿no? Exactamente, y han ido implementándose, ¿no? Pero son muy pocas todavía. Sí, pues, y entonces resulta que están atendiendo muy poca demanda, cuando deberíamos tener y ser más agresivos en esa línea, ¿no es cierto?, con las instituciones que forman en esta educación superior, sea universitaria o sea tecnológica. Si me permites. Bien. Si pudiéramos poner un ejemplo, hoy día el alarido nacional es el puerto de Chancay y toda esa cuestión. La pregunta es, ¿qué planteamientos conoces tú o tienes tú o nos puedes referir sobre una adecuación educativa, aun cuando sea parcial en relación a esa demanda? Que mucha gente dice, sabemos lo que estamos un poco metidos en ese asunto, que finalmente eso no se va a parar. Y no se va a parar aunque no haya gente preparada acá, porque vendrán los trabajadores chinos en toda la escalera de especialidad, en todas las distintas escaleras y niveles de especialización, y van a trabajar ahí, así de simple. Ayer tuve una conversación respecto a un tema, el aprendizaje de idiomas, ¿ya? Entonces mucha gente pensó que era importantísimo comenzar en Chancay a implementar los programas del aprendizaje del chino y del inglés, ¿correcto? ¿Sí? Porque tiene que haber mejor comunicación, debe ser más fluida con todo esto que se viene desde el oriente. Y resulta que los chinos lo primero que están aprendiendo es castellano. O sea, se han abierto un montón de posibilidades y ellos exigen aprender castellano para comunicarse ellos mejor. La pregunta es ¿por qué? O sea, en el aprendizaje de idiomas hay reglas, hay condiciones. El aprender chino, ¿cuánto implica a alguien aprenderse los símbolos de sus grafías? ¿Alguien sabe cuántos son? 3 años más o menos. Mi hija ha estudiado chino. Ya. ¿Y cuántas grafías son? Eso no sé. Son miles de grafías, ¿no es cierto? De las que yo he leído son como 10.000 grafías. ¿Cuántas grafías tiene el castellano? 28, 29. Claro. Entonces, tú ves la diferencia, porque a ellos se les puede hacer más fácil, ¿no es cierto?, el aprendizaje en un idioma a veces, y el otro el inglés, ¿no? Porque el inglés es universal. Bueno, y lo mismo pasa con algunos de los otros tigres asiáticos, ¿no? Sí, claro, el coreano, igual. Pero además de lo que me has preguntado, ¿no? Para ver, si se abre un puerto como el de Chancay, ¿qué vamos a necesitar? ¿Agentes portuarios? ¿Técnicos que sepan trabajar precisamente en aduanas, en todo lo que es transporte, importación, exportación?
pero precisamente no tenemos mucho de eso, no tenemos esas áreas. Las instituciones que dan a los agentes que pueden entrar, porque el agente tiene que estar autorizado para entrar, y es más, uno por aduana nomás, por agencia de aduana, o sea, no más. Y entonces, ¿quién los prepara? Solo hay 3 instituciones. Hay una que lo hace y que seguramente quisiera en estos momentos ser una escuela o una institución, pero no puede. Y no puede hacerlo porque tiene limitaciones, tiene que hacerlo acá en Lima porque es un CEPRO. O sea, los CEPROS también están detenidos en sus políticas. Y los CEPROS te dan una capacitación más inmediata, o sea, te la da en 1 año, 2 años y sales al mundo laboral. Antes incluso había desde la secundaria ese tipo de formación en varias carreras, ¿no? Has tocado un tema, o sea, ¿por qué no alineamos, ¿no es cierto?, esta posibilidad de la formación técnica modular, por ejemplo, desde la escuela básica regular en secundaria? ¿Por qué no le comenzamos a través de módulos a darle certificaciones a los chicos para que desde que salen de la escuela secundaria tengan en qué insertarse en el mundo laboral? Esa sería una buena ley. Bueno, ahí la tienen. Una flor que le echamos a los congresistas para que la preparen. Ahora, para darle un poquito más al tema de Chancay, has tocado un tema capital, ¿no? El puerto. Pero el puerto es un complejo. Sí. Va a ser un hub. Entonces ahí tienes de todo, tema de salud, tema de educación, control vial, electricidad, seguridad, todo eso. Y no estamos, me parece, yo no, al menos no he alcanzado a leer algo que te diga que se está preparando gente para esos distintos aspectos. Y ese asunto ya está encima. Y si se vienen otras cosas, ferrocarriles, por ejemplo, no es cuestión de lo que se está haciendo en Lima. Ahora, si me permite, para empalmar, ¿no? Claro, no hay una propuesta sensata de ningún tipo, pero el ministro Morgan Quero ha salido a decir que hay un nuevo modelo educativo. ¿Qué es esto? O sea, ¿contempla estas cosas que son las importantes o es simplemente un disparo al aire que se le ocurrió a un ministro que tiene pues severos cuestionamientos, ¿no? Yo creo que lo primero que ha comenzado a ocurrir es que hay una gran preocupación en el sector de educación al tratar de decir de qué se trata este nuevo modelo educativo, ¿no? Porque un modelo educativo establece claramente objetivos para alcanzar determinados fines y hace determinadas propuestas curriculares recogiendo enfoques o recogiendo teorías, recogiendo también modelos de enseñanza y del aprendizaje, ¿no? Entonces, lo primero que uno pregunta es, ¿en qué reside ese modelo? Porque si simple y llanamente me están hablando a mí de determinado tipo de prácticas en la enseñanza, ¿no? O me están hablando de determinado tipo de actividades o de didácticas, entonces estamos hablando de que solo está hablando de un enfoque, ¿no es cierto? Y un enfoque que puede aparecer y desaparecer en un momento. Un modelo tiene un poco más de trayectoria porque recoge los principios de alguna teoría, ¿no es cierto?, de algún otro modelo educativo para instalarse por un periodo más o menos largo porque necesita después una verificación, ¿no? El modelo conductual del aprendizaje, por ejemplo, ¿no?, para poderlo aplicar y poder ver sus resultados, ¿no? Y sí, ahí donde se aplica bajo las modificaciones curriculares, hay un tema, por ejemplo, cuando uno hace una modificación curricular tiene que tener 3 aspectos bien claritos, ¿no es cierto? La secuencia de los contenidos, porque tienes que trabajar con contenidos, ¿no? La pertinencia de esos contenidos, si lo que voy a enseñar corresponde a esa edad y a esa necesidad, y la coherencia de los contenidos. Yo no he escuchado nada de eso. Por lo menos hasta ahora no ha salido ningún especialista del ministerio a hablarnos de la construcción de ese modelo y cómo se viene construyendo y cómo se viene implementando. Y yo tengo la impresión, corrígeme por favor, que voy a hacer un pequeño paralelo, ¿no? Tema de salud. Con Humala se ofrecieron hospitales en cada provincia. En síntesis, enfoque sobre el tercer nivel del sistema de atención de salud hospitalocéntrico, olvidando todos los otros escalones, ¿no? Confundiendo lo que es nivel de atención primaria con estrategia de atención primaria de salud. ¿No es algo parecido a lo que está ocurriendo en educación? Centrado en el tema universitario. Centrado. Creo que estás tocando el medio del asunto, ¿no? O sea, ¿a dónde me oriento? ¿A dónde oriento mis políticas?
¿Oriento al fondo del asunto o oriento solo a la forma? O sea, ¿cambio las formas, cambio las metodologías, cambio la didáctica, cambio las estrategias? ¿O realmente me introduzco en el fondo del asunto para dar respuesta a mis necesidades sociales, ¿no es cierto? En la educación superior siempre estamos hablando de la triple hélice o de la tetrahélice, ¿no es cierto? O sea, la intervención de la academia, la intervención de la empresa, ¿no es cierto? Y la intervención del Estado como triple hélice. Pero algunos decimos, ¿y dónde está la sociedad? Porque la sociedad es la que te exige las necesidades y te plantea las necesidades. Entonces, deberíamos estar hablando de una tetrahélice y a esa hay que darle respuesta, ¿no? Entonces, ahí no están apuntando las políticas. Entonces te creo 20 universidades, pues, porque creo que la academia anda mal. Sí, pues. ¿No? O sea, y entiendo no por la necesidad de la sociedad, ¿no? Que en algún país nórdico la demanda educativa de la sociedad va más por el perfil técnico que por el perfil profesional universitario, que es reservado para lo que la demanda laboral exige, ¿no? Y que mucha gente está muy bien ubicada desarrollando el perfil técnico correspondiente, ¿no? Y los niveles de remuneración son a veces muy altos en la parte tecnológica y técnica, más que en la profesional, ¿no? O sea, eso sí está pasando en muchos países del mundo. Pero es porque el avance de la ciencia y la tecnología te exige precisamente tener más población laboral de estos sectores por los cambios permanentes que se están dando en la producción, en los servicios, en los productos, ¿no? Más que el que está pensando cuál va a ser el próximo producto. O sea, yo profesional universitario estoy ingeniero, oye, ¿cómo voy a hacer este producto? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿No? El otro ya está operando, el otro lo ve en el campo y a veces el técnico hace las modificaciones que el otro está todavía pensando. O sea, o me equivoco, no sé, si me equivoco me corrigen, ¿no? El otro asunto que a mí, que lo pongo en la mesa también, que siempre me ha impresionado, cuando he tenido, en algunos momentos, no me he dedicado a eso, en algunos momentos, ver de cerca la preparación o planeamiento o planificación de una nueva universidad, la de Abancay, la de Pucallpa y otras, ¿no? Y entonces, y la de Moquegua. Y mi impresión es que se sigue una especie, no sé si la palabra es correcta, el mismo esquema, el mismo índice, el mismo canevas. Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué diferencia puede hacer en planear un instituto, una escuela o una universidad para el altiplano o para la zona del nororiente peruano o toda la Amazonía norte? Los mismos criterios, ¿no? ¿Verdad? No. Cuéntanos un poco. Ahora, de eso, en primer lugar, en primer lugar, somos un país multiétnico y somos un país multicultural, pluricultural, ¿no es cierto? Pero además con 48 lenguas. Entonces no va a ser lo mismo cuidado que yo establezca para una universidad en la Amazonía, para una universidad en la zona alto andina o una universidad en las costas, ¿no es cierto? Hay determinadas características. Pero además, si no tomo en cuenta las necesidades propias del ámbito, ¿no?, que va a ser de desarrollo, del impacto además que va a tener en beneficio de esa comunidad, de esa localidad, de esa provincia o de esa región. Pero además yo no lo estoy preparando a él solo para esa provincia o para esa ley, yo lo estoy preparando para el mundo. Entonces tengo que estar pensando que esta universidad debe estar mirando un eje que es importante, ¿no es cierto? El vínculo de la academia con el mundo laboral, con la economía, ¿sí? Y el otro elemento es la internacionalización de la universidad, porque tengo que aprender de otros. ¿Qué está pasando en otros lados del mundo? O sea, yo no estoy preparando solo un profesional para que trabaje solo en Pucallpa, porque probablemente lo que él desarrolla ahí le va a servir para ir a otras latitudes y poder desarrollarse profesionalmente, ¿no es cierto? ¿Y qué otros elementos yo requiero? Solo que aprenda la lengua, porque miren, tenemos normas que a veces deberíamos estar revisando, ¿no? Las universidades, claro, con su autonomía, lo que dicen es, yo le doy el certificado de inglés para que se titule. Miren, entonces acá solo necesita el nivel 1A, sí, pero la ley dice, la norma dice, de que debe tener nivel 1 dentro del marco común europeo de las referencias de la lengua. Pero como yo tengo mi centro de idiomas, yo le apruebo pues lo que él ha estudiado acá y con eso lo adjunta a su expediente y yo le doy después su título. Un negocio más que importa.
Ya, pero el tema es que ese chico sale de ahí y cuando va para presentarse a una beca, como lo último que ha ocurrido, que hicieron una feria de becas, del 100% de las becas, solo el 15%. ¿Y por qué? Porque le pedían nivel B1. O sea, le estaban pidiendo nivel intermedio, B1, y no lo tenían, no lo hablaban, no tenían la certificación para eso. Entonces, ¿cuántas becas? Alguien se ha preguntado, hablamos acá de la beca 18, ¿cuántas becas internacionales se pierden? Miren las posibilidades que tendrían las universidades de poder hacer esos intercambios de estudiantes solo con becas. Y de profesores también para... Pero ahí está peor, porque ¿saben qué? La norma que ha salido y la última LAG que ha salido, lineamientos administrativos de gestión de la educación, en pedagógicos, le pide A2 a los profesores que enseñan en la básica. A2, o sea, el nivel básico más alto, A2. Ni siquiera le piden el B1. Que sí se le pide para los que se van a licenciar en las áreas técnicas. Los institutos tecnológicos, como si tuvieran piden B1, dentro del marco común europeo de la referencia de las lenguas. ¿Te parece si tratamos de completar el mapa para ya después en otras entrevistas poder hablar ya más en detalle de algunas cosas? Nuevamente voy a poner el ejemplo de Chancay. Chancay es un hub no solamente porque es un hub portuario, sino porque es un hub industrial donde BYD ya tiene reservado su terreno, su área física para el ensamblaje, por lo menos, de los autos eléctricos más vendidos en el mundo. Por otro lado, el CIMA, que siempre ha sido una maravilla, tiene un convenio con Hyundai que está en pleno desarrollo. Y me acabo de enterar con mucho placer que el SEMAN de la Fuerza Aérea también tiene un convenio similar y que está terminando de ensamblar estos aviones subsónicos que probablemente sean los que se usan en la lucha contra el narcotráfico. Pero ya al margen de eso y de que eso va generando una demanda laboral específica que no podemos tardar en atender, ¿no? Hay otro asunto que me parecería también muy importante, que es el tema de valores en la formación educativa. Valores que se han perdido, quizá con buena intención de los reformadores, pero que en nuestros tiempos, nosotros que peinamos canas, eran elementos cruciales de la educación. Respeto, disciplina, horarios, relación con los maestros, etcétera, que hacían parte de la escolástica del siglo XX, por lo menos hasta un momento determinado, y que hoy día, sin embargo, prácticamente han desaparecido, a veces en nombre de valores que entienden algunos superiores, pero que en la práctica se ha traducido en cosas como incremento de la delincuencia o simplemente pérdida de integración familiar o de identidad nacional o cosas por el estilo. Este elemento de los valores, ¿qué tan importante es para la educación y qué tan importante está siendo para la gestión pública educativa en el Perú? Antes de iniciar esta entrevista estuvimos conversando y yo les decía que hay un paradigma que lamentablemente pareciera que aún se mantiene en todos los niveles educativos, ¿no es cierto? Y ese paradigma es que se ha pensado que si tenemos una persona que académicamente es muy buena, que es inteligente, que logra demostrarnos a nosotros su competencia a través de productos, ¿no? Que además tiene o sabe administrar bien las cosas, ya, esa persona va a ser un buen profesional y supuestamente un buen ser humano. Yo les pregunto, ¿no es verdad que muchas de nuestras autoridades han sido muy inteligentes, ¿no? Muchos de nuestros presidentes, muchos de nuestros gobernadores, muchos de nuestros alcaldes. La pregunta es, ¿dónde están ahora, no? ¿Sí? Por ser tan inteligentes. Pero si nosotros volteáramos la tortilla y formáramos personas que sean responsables, que es lo que tú me pides, que sean comprometidas, que sean disciplinadas, que sean leales, que sean honestas, ¿no es cierto? ¿Tú crees que van a caer en la corrupción? ¿Tú no crees que van a ser responsables con sus propios estudios? Y a alguien le va a hacer daño de que llegues a la escuela bien uniformado,
¿no es cierto?, con el pelo corto, que respetes a tus maestros y no agarres fierro para agarrarlo a fierrazos en el taller, ¿no? O que termines con el bullying dentro de la escuela y se agarren las niñas de las mechas, ¿no? O le falten el respeto a las profesoras, o los padres de familia falten el respeto a las autoridades. Es un tema que tenemos que tomar con mucha fuerza, pero en todos los niveles, o sea, no solo en la educación básica, esto también lo vemos en la educación superior. Y entonces en la educación superior hay una necesidad también de fortalecer la parte ética y valorativa de los profesionales de futuro, cosa que en la cual no se le está poniendo énfasis, ¿no? Queremos buenos profesionales que salgan y consigan trabajo, ¿no? Y que a la mayor cantidad de profesionales que hago, entonces mejor universidad soy. El tema no es por ahí. O a lo que más, o si titulo a la mayor cantidad, soy mejor. Tampoco es eso. Por ahí no está la mejora, el desarrollo, el crecimiento del país. No va por ahí. Entonces creo que hay que voltear el paradigma. Hay que hacer currículum o mallas curriculares que contengan estos aspectos que formen mejores personas, mejores seres humanos, mejores ciudadanos. La ciudadanía no es una cuestión que se aprende o se desarrolla a partir del discurso. Es una situación que se practica permanentemente y todos los días. Ustedes recordarán que a nosotros, nuestros padres nos decían, tienes que saludar al señor policía. Y uno caminaba y lo saludaba, señor policía, buenos días, ¿no es cierto? Y un respeto por el señor policía. O nosotros no podíamos insultar ni faltarle respeto a una persona mayor. Pobre de nosotros que lo hiciéramos. O le cedíamos el asiento. O le cedíamos el asiento. Pero ¿acaso eso nos hizo? El lugar en la vereda. O el lugar en la... hacia afuera, ¿quién hacia adentro? Eso parece raro. Sí. Hoy pareciera que... Pero elementos como eso, acciones como esas, actitudes, conductas como esas, si las repitiéramos, los niños en Japón limpian sus aulas desde muy pequeños y les crean el hábito de la limpieza, del orden, ¿no es cierto? Y en su casa lo hacen igual. Yo he visto acá colegios donde la monjita le ha pedido a sus alumnos que vayan el día sábado a limpiar el aula para que el día lunes la encuentren limpia y la suspendieron por la directora. Mi pregunta es, oiga, ¿es que no le están dando hábitos a sus hijos, a sus hijas, porque es un colegio de monjas y de niñas? ¿No es bueno que aprendan esas reglas? El asunto está en que no se premia. A mí me enseñaron una cosa de niño. El mejor método educativo es el ejemplo, el buen ejemplo. Sí. El problema es que se castiga el buen ejemplo y el mal ejemplo deviene, resulta exitoso y además se le tiene miedo encima. Un tema importante es desde la presentación de un maestro, ¿sí? Desde que yo voy a la escuela, bien presentado, no con polo, no con blue jean, pues no con zapatillas, y estoy entrando al aula a dictar clase. Mis maestros y maestras siempre fueron, así su terno estuviera viejito, pero estaba limpio y bien ordenado. Y eso te da una imagen, ¿no es cierto? ¿Sí? De que la persona pues se preocupa de su presentación. Entonces te lleva a ti también a estar, oye, un momentito, yo también. Nosotros aprendemos por modelos. Para eso tenemos una neurona espejo. Pues. No sé si habrán escuchado de ella, pero todos tenemos unas neuronas espejo. ¿Sí? Y esas neuronas espejo comienzan a ayudarnos a nosotros a aprender a partir del ejemplo, del modelo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estamos nosotros logrando que nuestros estudiantes desde muy pequeños, ¿no es cierto?, respeten el urbanismo, respeten a las demás personas, ellos mismos se respetan, porque el respeto comienza por uno. Si yo no me respeto, ¿dónde están mis límites para respetar a los otros? ¿Sí? Ahí hay que involucrar a los padres de familia. Hoy, con familias muy golpeadas, ¿no es cierto?, y con familias desestructuradas, ¿no?, que deberíamos preocuparnos también como país de ese tema, ¿no? Hoy los jóvenes, inclusive que se casan, no quieren tener hijos, o no quieren tener muchos hijos, ¿no? O tenemos muchas madres solteras. Entonces habría que mirar todo este tema. Se han quitado temas importantes en la formación de los jóvenes, por ejemplo, de los adolescentes. Antes teníamos un área que se llamaba Persona, Familia y Relaciones Humanas.
se salió, se secó y dice, bueno, no, es que falta de formación cívica, formación ciudadana, ¿no es cierto? Se repartieron todos los contenidos, muchos de los jóvenes que se formaron ni necesitaban a veces que los padres o le dieran alguna charla o orientación, ¿ah? Ellos mismos dicen, yo iba a mi libro, ¿no es cierto? Y ahí encontraba, además me ponía referencias para que fuera a buscar, porque fueron así construidos en esa época, en ese momento, de esos libros y esas áreas que se crearon. Y te proponían modelos, además de referencia. Me acuerdo mucho, no sé si se acordarán ustedes, de Duilio Poggi, este estudiante del Colegio Militar Leoncio Prado, que estando en el tranvía, un maleante comenzó a ofender ya físicamente incluso a una dama seguramente guapa, y salió este chico de apenas 15 años a defender a la dama, y por supuesto el maleante lo acabó matando, ¿no? Pero ese valor, yo lo tengo en la cabeza con el nombre de la persona. O Francisco García Calderón, que representaba la dignidad, que estando prisionero en Chile no firmó ninguna rendición al final de la guerra, ¿no? Entonces te iban creando pues el espejo, pero ahora el espejo, ¿qué es? Ver gente que dispara las armas. Bueno, que todos los días vemos que sacan a estas personas, a estos delincuentes, ¿no? Haciendo gala de que pueden disparar a los buses, que pueden disparar, se reúnen, tienen reuniones, sueltan las balas. Es más, los policías los capturan, ¿no es cierto? Llegan a sus búnker y al día siguiente ya están saliendo libres de nuevo. O sea, hay un problema también de los poderes del Estado, ¿no es cierto? El poder judicial, los fiscales, ¿no? Que a veces pareciera que es, entre comillas lo digo, ¿no? Con todo respeto, pero parece que se prestaran para que los delincuentes anden libres y nosotros andemos encerrados pues, en nuestras casas. Bueno, así estamos, exactamente. Tengo otra inquietud. Hay en el mundo universitario, digamos, Lima, Arequipa, Trujillo, para no extendernos mucho, o por lo menos Lima, ¿hay algún vínculo, algún esfuerzo por iniciativa de ellos mismos, de las universidades, para tratar de mejorar en alguna de estas cosas, o cada una anda por su lado y utilizan la prensa para decir yo soy mejor, tal cosa? Yo lo leo todos los días, ¿no? Hablan de la UNI, de San Marcos, de la Católica, Ruiz de Montoya, pero yo hasta ahora no he encontrado una noticia, una información o algo donde se reúnan 3-4 universidades y digan, estamos haciendo esto. Bueno, ¿estoy equivocado o cómo es? Te doy una primicia, pues. Bueno, por lo menos el Consejo Nacional de Educación, con Luis Lecano, ha podido reunir a las principales universidades, algunos institutos, y la semana pasada han estado discutiendo todo este tema acerca de toda la problemática universitaria en el país, para que dentro de la propuesta que está elaborando el Consejo Nacional también sea incluida. Yo creo que es un primer paso. ¿Y el Consejo Nacional se ha ido renovando? Lo que veo en las últimas semanas y en los últimos meses, ¿ya? Yo te puedo decir, no quiero hablar de los anteriores, pero de los últimos meses, yo creo que tiene una mejor disposición ante toda la problemática nacional que hay en la educación, de procurar acercarse a las regiones, levantar la información de las regiones, acercarse a los involucrados, ¿no es cierto? Y tener un planteamiento que, entiendo yo, tienen que estar presentando dentro de 1 o 2 meses al Estado. Sí, claro. Y entonces creo que ese va a ser una muy buena oportunidad para que el gobierno, al recibir estos aportes y comience a pensar mejor en las políticas que tiene que aplicar en el sector de educación. Y va a ser muy importante. Te agradecemos mucho por esta información, porque vamos a darle continuidad a este tema. Por supuesto. Muy encantado. Personas también. Y yo quiero ser sincero, yo tengo todavía mucha prudencia en este tema de educación. Por ejemplo, en el año 98 fue la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior auspiciada por la UNESCO. Y pronto se viene otra. ¿Qué hay? ¿Qué se habla de esto en el mundo del ministerio o de las universidades? ¿Has escuchado algo? Se viene tratando, y las universidades vienen tratando de trabajar en diferentes ejes, ¿sí? Para poder, entre comillas, aparecer en los rankings, porque si no,
¿qué hacemos? O sea, si nosotros miramos el último informe de un ranking mundial que se nos ha acercado sobre 1.500 universidades, de las universidades latinoamericanas, la mejor se ubica en un puesto por encima de 350. Y si hablamos de las la UNAM, ¿no? y si miramos las en Latinoamérica, en Sudamérica, nosotros solo tenemos 2 universidades que se ubican entre las primeras 50. O sea, no andamos bien, ¿no? Eso implica entonces que pongamos a trabajar a todos los equipos, y eso implica de que no estemos pensando en crear más universidades, sino fortalecer la que tenemos. Miren, es el mejor dato que tenemos, ¿no? ¿En qué situación nos encontramos en el mundo? ¿En qué situación nos encontramos en Sudamérica? ¿Dónde tenemos la mayor cantidad en Sudamérica de universidades buenas? O dentro de los rankings. Brasil, Argentina, Colombia, México, en Sudamérica, Colombia, ¿no? Y por ahí, pues, Chile, ¿no? Pero nosotros con 2, dentro de las primeras 50. O sea, eso no nos crea una gran imagen, ¿no? Y ahora ya no hay problema de plata como antes, ¿no? De dinero. Yo creo que hay... Pero a ver, somos un país, yo me saco el sombrero, pues somos un país bien resiliente, ¿no es cierto? Porque a pesar de las crisis mundiales y todo, como que no nos hubiera golpeado tanto a nosotros, ¿no? Tenemos una moneda que está más fuerte, pero que no estamos aprovechando las condiciones. Entre resiliente y masoquista. Y masoquista, Vamos a ir a nuestra segunda pausa para cerrar el programa, y si gustas acompañarnos, estaremos encantados. Encantado de acompañarlos, que te cierren. Estamos presentando Zoom Político. RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Quieres saber lo que realmente pasa en el Perú? Desde la costa, la sierra y la selva, las voces del país se conectan en una sola señal. Estés donde estés, mantente sintonizado. Ingresa a www.rcrperú.com. En la parte inferior derecha podrás ver opción de TV o radio en vivo. Dale clic y listo. Estarás en sintonía en tiempo real. Noticias, cultura, comunidad, todo el Perú en un solo sitio. RCR, la red que comunica y une al Perú. Maestra, maestro, tu esfuerzo merece un respaldo sólido. Con Derrama Magisterial accedes a beneficios exclusivos que cuidan de ti y de tu futuro. Créditos accesibles, beneficios previsionales para ti y tu familia, eventos y cursos exclusivos, formación y crecimiento profesional. Miles de maestros ya son parte de esta gran comunidad. ¿Y tú qué esperas? Afíliate hoy y disfruta de todo lo que tenemos para ti. Escríbenos ahora. Lea en la edición semanal 280 de la revista Minería, un especial por las 7 décadas de la Convención Minera, todos los programas de Perumín 37. Las empresas mineras con mejor reputación del país y el aporte de la minería al progreso de la región Arequipa, entre otros temas del sector. Accede a la web del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, edición 280 de la revista Minería. Estamos presentando Zoom Político. Muy bien, vamos a cerrar el programa con 2 breves comentarios. El primero a cargo de Manuel Bernales respecto de la reciente, que continúa aún, Asamblea General de las Naciones Unidas, que ha estado de lo más sabrosa. Cuéntanos, por favor. 3 palabras. Primero, es un proceso. Segundo, después de 80 años. Tercero, con una gran incertidumbre que es propia del mundo contemporáneo. Y los principales temas que están ahí presentes, voy a señalar solamente 2. El asunto de Ucrania, que ha pasado a un segundo lugar, porque en primer lugar
merced a la intervención de Hamas haciendo ese acto terrorista y la respuesta israelita con un práctico ya así calificado genocidio, y aunque no se quiera llamar genocidio, es una cosa absolutamente abominable lo que está sucediendo. Lo que han hecho es, como decían los antiguos, sangre de mártires, semilla de cristianos. Van a haber más gente de Hamas. O sea, la dialéctica de los fundamentalismos y extremismos se va a consolidar y va a ser más difícil llegar a una solución inicial de parar el desastre humanitario y luego dar los primeros pasos para un casi imposible o improbable y en el mejor caso muy difícil creación de 2 estados. Pero ahí van las cosas, ¿no? Porque hay factores absolutamente objetivos que no tienen que ver con los ideales o la voluntad de la gente, sino con factores muy concretos que además están plagados de mentiras, como hablar de los pueblos originarios o cosas así, donde no había, porque históricamente no han habido esas cosas, ¿no? Hay naciones, el caso de la nación palestina es una creación política como la mayoría de las naciones, pero además de muy reciente data del siglo XX. Un poquito más antigua es la creación del Estado ucraniano, distinto de la nación ucraniana, que nunca llegó a ser una, porque siempre ha tenido unos tirando para el occidente, lo católico polaco, y otros tirando para lo ortodoxo propio del mundo, digamos, con la hegemonía rusa, ¿no? Bien, entonces, esta asamblea está en proceso y vamos a ver en qué termina. Y el otro elemento que es importante es los criterios de selección de un próximo secretario general, que hay un consenso de que sea una mujer. Hay una candidata lanzada por Chile, pero hay otras candidatas por América Latina, pero al mismo tiempo les dejo una reflexión para terminar y no extenderme. Hay un criterio regional. No hay nada escrito, es una cuestión de consenso. Y así como América Latina dice yo quiero y tengo varias candidatas para mujeres para ocupar este cargo, hay 1.800 millones de personas o más en el Asia, Pacífico y África que pueden decir lo mismo, y con mujeres que tienen igual derecho y que son sumamente destacadas. Lo que pasa es que nosotros vivimos nuestro mundito, así, nuestro mundito peruano, nuestro mundito sudamericano, y no estamos viendo el mundo. Y el mundo está pasando por un declinio estadounidense, no quiero decir desaparición, esas son tonterías, un declinio estadounidense, un ascenso, no solamente de la China, sino de Eurasia, ¿no? Un declinio de Europa Occidental, y pronto va a haber un despertar muy grande de un continente como África, que en territorio, en población y en recursos es muy superior a América Latina, no creamos que somos el centro del mundo. Entonces esas son cuestiones que, están en proceso, y es un proceso muy difícil y no hay que perder de vista por todo lo que se dice ahí. Estamos viendo en esta asamblea, ese es el estado del mundo, ese es el estado de los dirigentes del mundo, y hay que hacerles recordar que 80 años, como dice el tango, 20 años no es nada, 80 años no es nada. Hay que superar solo el miedo, hay que mantener el miedo al holocausto nuclear, pero hay que superarlo y tener otras cosas, como decía, como el profesor acá, otros valores, que es lo que está faltando. Nada más, aquí quisiera quedarme para... Sí, yo más brevemente todavía voy a mencionar 2 temas de manera muy rápida. El primero es el juicio oral contra Susana Villarán y otras 19 personas que constituirían una organización criminal que recibió dinero de Odebrecht, de OAS y de Graña y Montero para financiar la campaña contra la revocatoria y la reelección de Susana Villarán. Ella ha dicho que solo son aportes de campaña y eso no era delito entonces, pero se olvida de lo elemental, y es que ella era autoridad política en funciones, y que los contratos que obtuvieron estas 3 empresas por Rutas de Lima, por Línea Amarilla y por la Vía Expresa Sur,
que también está en cuestión ahora, son obviamente una contraprestación. Un funcionario público en ejercicio no puede recibir aportes de ningún proveedor. Eso es un delito. Ejemplo, Sarkozy. Por ejemplo, lo que le acaba de pasar a Sarkozy en Francia. Ejemplo, Argentina. Bueno, vamos viendo que sigue pasando además. La señora. No, claro, con Cristina Kirchner, pero parece que la cosa continúa también ahora con el gobierno de Milei. Y lo otro a lo que voy a referirme es a la crisis en el Ministerio Público, donde hay otra insensatez casi tan grande. La fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinosa, arguye que la decisión que tomó la Junta Nacional de Justicia para su suspensión por 6 meses, que ha conducido a que el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez sea interinamente nuevo fiscal de la Nación, es una intervención inconstitucional, ilegal, de abocamiento indebido, etcétera, etcétera, etcétera. Olvida la fiscal que en la misma resolución que repuso a Patricia Benavides, la Junta Nacional de Justicia también repuso a su hermana, que era jueza, Emma Benavides, en el Poder Judicial. ¿Qué hizo el Poder Judicial frente a esta misma resolución que reponía a Emma Benavides? Al día siguiente la repuso. Es decir, sería absurdo pensar que si esa ha sido la conducta del Poder Judicial, ahora vayan a darle la razón a Delia Espinosa, pero bueno, estamos en el Perú y en el Perú puede pasar cualquier cosa. Muy agradecidos por su audiencia y nos vemos el próximo viernes nuevamente a las 8 de la noche por Red de Comunicación Regional RCR en su programa Zoom Político. Y pronto, tal vez nuevamente con Guillermo otra vez, por supuesto. Y con otras personas. Muy amables. Hasta la próxima. Esto fue Zoom Político con Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político.